Muchas gracias por su asistencia. Rogamos a los asistentes poner en silencio sus teléfonos celulares. Y entonces iniciamos la sesión solemne de la Academia Colombiana de Historia del día 11 de noviembre del 2025 a las 5 de la tarde. El siguiente es el orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, verificación del quórum. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, saludo del señor presidente de la sesión. Quinto, entrega al académico honorario Gonzalo Correa Urrego de la distinción Orden Centenario de la Academia Colombiana de Historia. Sexto, conversatorio con la intervención de los antropólogos Jorge Morales Gómez, Roberto Pineda Camacho, Roberto Lleras Pérez y Felipe Cárdenas Arroyo. Séptimo, clausura por parte del señor presidente de la sesión. Está leído el orden del día. ¿Están de acuerdo aprobando los académicos? Aprobado. Muy bien. Pasamos al segundo punto que tiene que ver con la verificación del quórum. Perfecto. Razón por la cual tenemos quórum suficiente para deliberar y para decidir. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Muy bien, pasamos al punto número quinto que tiene que ver con la entrega al académico honorario Gonzalo Correa Urrego de la distinción Orden Centenario de la Academia Colombiana de Historia. Sí, disculpo. Omití, me disculpo. Entonces, cuarto punto, saludo del señor presidente de la sesión. Mil gracias, señor secretario. Es por lo que no está Armando Martínez acá. Entonces, por eso se olvidó la presidencia, pero debe estar acompañándonos por vía digital. Hoy es una sesión muy especial. No es usual dar la orden centenario y esta orden la merecen muy pocas personas. Como ustedes podrán ver en el listado de quienes la han recibido. Y Gonzalo Correa Urrego no es aún centenario,
como Jorge Arias de Grey, que cumplió ya hace un mes 103 años. Pero comparte con él, no hay que ser centenario para recibir la Orden Centenario. Gonzalo comparte con él y con 17 galardonados más la condecoración más importante que otorga la Academia Colombiana de Historia, la Orden Centenario. Esta fue establecida en 2003 para, comillas, honrar y enaltecer a personas e instituciones nacionales y extranjeras que hayan contribuido de manera significativa al avance y perfeccionamiento de la historia colombiana, cierro comillas. Pero en realidad la orden que correspondería a Gonzalo es la orden milenario, puesto que fue él, en compañía de Tomás van der Hamen, quien logró datar una presencia humana que se consideró durante muchos años como la primera en la sabana de Bogotá. Un hombre del Paleolítico que habitó en los abrigos rocosos de la hoy hacienda Tequendama al suroccidente de Soacha. Este hombre, en sus propias palabras, habría arribado allí, comillas, más allá de los 11.000 años, cierro comillas, antes del presente. Nuevos hallazgos, gracias a sus discípulos y a los discípulos de sus discípulos, muestran que eventualmente se podrían considerar hoy presencias aún más antiguas en esa misma zona, más allá de los 13.000 años. Todo esto se ha logrado a partir del antecedente pionero que abrió la puerta al avance y perfeccionamiento de la historia en nuestro territorio, y fue posible gracias al rigor y yo diría sobre todo a la inmensa sensibilidad de Gonzalo, quien pasa hoy de ser miembro honorario de la Academia a recibir la orden que le corresponde mientras la Academia establece una orden más apropiada para él, sabiendo que de todas formas, por todas sus virtudes, hallazgos y publicaciones, Gonzalo pasó ya a la historia de nuestra historia. Con estas breves palabras me complace dar la bienvenida a todos los presentes y a quienes nos siguen en conexión remota a esta exaltación y al conversatorio subsiguiente que moderará el académico Jorge Morales Gómez en presencia de los académicos Roberto Lleras Pérez, Roberto Pineda Camacho y Felipe Cárdenas Arroyo, para dar cuenta de sus ejecutorias y de su legado hasta la fecha. Bienvenidos. Muchas gracias, señor presidente. Ahora sí, pasamos al punto número 5, la entrega al académico honorario Gonzalo Correa Urrego de la distinción Orden Centenario de la Academia Colombiana de Historia. A continuación procedo a transcribir el texto de la resolución mediante la cual se decidió entregar al académico honorario Correa Urrego esta distinción. Orden Centenario Academia Colombiana de Historia, otorgada al doctor Gonzalo Correa Urrego. Acuerdo número 19, octubre 14 de 2025. El Consejo de la Orden Centenario de la Academia Colombiana de Historia, en uso de sus atribuciones y teniendo en cuenta: 1. Que la Orden Centenario de la Academia Colombiana de Historia fue creada especialmente para honrar y enaltecer a personas e instituciones nacionales y extranjeras que hayan contribuido de manera significativa al avance y perfeccionamiento de la historia colombiana o que se hayan distinguido por su decidido apoyo a la Academia, contribuyendo al progreso de la institución. Segundo, que el académico honorario Gonzalo Correa Urrego ingresó como miembro correspondiente a la Academia Colombiana de Historia en 1972 y luego en el año de 1983 fue elegido como miembro de número. El día 29 de julio del año 2021 fue elegido como miembro honorario de la corporación. Que el profesor Gonzalo Correa Urrego ha sido investigador asociado del Instituto Colombiano de Antropología y profesor en las cátedras de Antropología General, Antropología Física y Arqueología de la Universidad Nacional de Colombia, que ha sido director científico y administrativo del Instituto Colombiano de Antropología. Cuarto, que el profesor Correa Urrego cuenta con una amplia experiencia docente en el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, en la Academia Colombiana de Historia, además de sus numerosas participaciones en congresos y conferencias. Quinto, que el doctor Correa Urrego es autor de más de 110 artículos en publicaciones especializadas en el campo de la antropología y ha sido objeto de numerosas distinciones que incluyen el haber sido designado como profesor honorario
de la Universidad Nacional de Colombia. Sexto, que el doctor Gonzalo Correal desarrolló durante más de 30 años investigaciones arqueológicas que cambiaron profundamente nuestra visión sobre la historia temprana de Colombia e insertaron nuestro territorio en la perspectiva del poblamiento continental, logro que antes de él no se había producido. Acuerda, primero, conceder la Orden Centenario de la Academia Colombiana de Historia al académico honorario doctor Gonzalo Correal Urrego. Segundo, la condecoración respectiva será en la sesión solemne que tendrá lugar el 11 de noviembre, cuando se hará entrega de la medalla y del diploma que acreditan la concesión de esta distinción. Bogotá, octubre 14 del año 2025. Se encuentra firmada por el presidente Armando Martínez Garnica y el secretario académico Camilo Gutiérrez Jaramillo. Entonces, en consecuencia, a continuación, el presidente de la sesión hace entrega del diploma a través del cual se concede la distinción, el cual reza así. República de Colombia. El canciller de la Orden Centenario de la Academia Colombiana de Historia certifica que mediante resolución número 19 del 2025 el Consejo de la Orden confirió a Gonzalo Correal Urrego la condecoración respectiva y como testimonio de ello expide el presente diploma que así lo acredita. El canciller de la Orden Armando Martínez Garnica, registrado en el libro primero, folio 42, número 19, Bogotá, Distrito Capital, 11 de noviembre del 2025. Gracias. A continuación, la esposa del reciendario, la señora Gloria Ospina, le impone el escudo de la orden. Por favor. Muy bien. A continuación, la disertación del recipiendario. Entonces, ¿quieres seguir allá para tu discurso? Sí.
Doctor Camilo Gutiérrez, secretario de la Academia de Historia, señores miembros de la Junta Directiva de la Academia Colombiana de Historia, amigos, amigas todos. Han transcurrido 23 años desde la fundación de nuestra academia y, por supuesto, Colombia ha experimentado los cambios propios que trae el paso del tiempo. De esa suerte, en su labor nacional, la academia se ha ocupado del estudio de la historia de Colombia, de su divulgación y desde luego los tiempos precolombinos de la colonia y la república. Actualmente la academia se encuentra integrada por 12 miembros honorarios, 40 numerarios y podrá llegar a tener hasta 130 académicos correspondientes. Al frente de la academia se encuentra un presidente, actualmente el doctor Armando Martínez Garnica y el vicepresidente doctor Alberto Gómez Gutiérrez. En la mesa directiva se encuentran además el director de publicaciones, académico Roberto Lleras Pérez, el director de Biblioteca y Archivo, académico Jorge Morales Gómez, el tesorero Rodrigo Llano Izaza y el secretario académico Camilo Gutiérrez Jaramillo. Quisiera yo ser poseedor de lírica cervantina para expresarles mi inmensa gratitud por el homenaje que hoy se me confiere. Desde mi infancia solía caminar desde mi hogar en el barrio de Belén hasta las pedregosas orillas de los ríos San Francisco y San Agustín, perfumadas por la vegetación andina, por los pinos y eucaliptos. El murmullo del río se escuchaba como una bella sinfonía. En ese entorno aprendí a amar la naturaleza, la patria y a compartir con los peregrinos de la pobreza y de la riqueza, y luego me albergaba en los bellos jardines de legendarias edificaciones. En el kinder del Colegio de la Presentación, regentado por dulces y amables religiosas, cursé mi primaria y allí pude visitar las colecciones científicas del colegio, escuchando las sabias cátedras de la madre Gema Rosso, que nos leía los cuentos de Julio Verne con frecuencia y nos vidas de los héroes, que era muy santanderista y muy bolivariana. Tuve la suerte de cursar mi bachillerato en el Colegio de San Bartolomé de la Merced, regentado por notables sacerdotes jesuitas. Como estudiante del Colegio de San Bartolomé, participamos en nuestra academia literaria y en nuestro periódico El Demócrata. Gratas excursiones realizábamos con la tropa Scout, y qué decir de la formación universitaria que se inició
en el Instituto Colombiano de Antropología, dirigido por el insigne antropólogo e historiador Luis Duque Gómez, que en paz descanse. Allí nos graduamos como antropólogos. En el año de 1963 fui nombrado como investigador de esta benemérita institución. Simultáneamente con nuestra carrera de antropología, cursé la carrera de Derecho y de Ciencias Sociales en la Universidad Libre, institución que me otorgó generosamente la distinción Gens Nobilis, en apoyo y estímulo de nuestra Academia Colombiana de Historia, de la cual en la actualidad soy un miembro honorario. Hoy debo mencionar con gratitud a algunos de mis más queridos e insignes maestros de la carrera de antropología. El sabio y recio maestro Luis Duque Gómez, los esposos Recasens, José María Rosa, Manuel José Casas Manrique, Tomás van der Hamen, Sergio Elías Ortiz, Manuel Lucena Salmoral, Gerardo Reicher Dolmatov, Juan Fride, Jaime Jaramillo, Fray Alberto Lee y Hernando Bernal. Luego de largos años de investigación continua en desarrollo del proyecto Medio Ambiente Pleistocénico, Holocénico y Hombre Temprano en Colombia, que adelantamos en esa institución y con el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, emprendimos extensos recorridos a lo largo y ancho del territorio nacional. Fue necesario desplazarnos por los inmensos arenales de La Guajira, por el caluroso Valle del Magdalena, por nuestras cumbres andinas y por la espesura de nuestra selva de la Orinoco. Estos recorridos nos permitieron reconstruir una secuencia prehistórica que abarca desde el prehistórico sitio de Pubenza, 16.400 años antes del presente, hasta el Holoceno, 33.000 años antes del presente, lo cual se publicaron en 10 tomos y 210 artículos. Corría el año de 1972, cuando sacrílegos guaqueros se tomaron un gran cementerio indígena en la comarca de Pupiales, Nariño. En nuestra condición de director del Instituto Colombiano de Antropología, nos trasladamos al lugar con el valiente y instruido antropólogo Jorge Morales Gómez, aquí presente, logrando despejar la zona y rescatar el valiosísimo tesoro de piezas de oro de jadeíta y cerámica que hoy se exhibe en el Museo de Oro del Banco de la República. Fue necesario descolgarse varias tumbas de pozo, unas profundidades de 19 hasta 24 metros de profundidad. Como señalara Daniel, el prehistorio debe ser ante todo un arqueólogo. Nuestros trabajos de investigación arqueológica nos hicieron acreedores al título de doctor honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de Colombia. Designados doctores honoris causa de nuestra Academia Colombiana de Historia, bástenos mencionar
la ilustre memoria de nuestros maestros de la talla del gran Luis Duque Gómez, Gerardo Rangel Dolmatov y Ernesto Bull. Queridos académicos, yo continuaré mi camino ya corto, no como protagonista, sino como un observador respetuoso de todo lo que nos depara el progreso de nuestra ciencia y de nuestra historia. Mientras llega la hora de partir al más allá, al punto omega, que así llamara el sabio jesuita Teilhard de Chardin, seguiré yo recordando la fecha feliz de mi posesión como doctor honoris causa de esta bellísima universidad, consciente de que la juventud vive de las esperanzas y la vejez del recuerdo. He dicho. Gracias, Oscar. Entonces, pasamos al punto número 6, no sin agradecer las palabras al doctor Gonzalo Corredor, que tiene que ver con el conversatorio con la intervención de los antropólogos Jorge Morales Gómez, Roberto Pineda, Roberto Lleras Pérez y Felipe Cárdenas Arroyo. Le doy la palabra entonces a Jorge Morales Gómez, que va a moderar esta sesión, y le pido a Felipe Cárdenas Arroyo y a Roberto Pineda Camacho si pasan a la mesa principal. Yo aprovecho para hacerme al lado de mi esposa y verlo desde la barrera. Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí es un honor verdadero tener la oportunidad de moderar esta serie de exposiciones referentes a la obra de Gonzalo Correal Urrego. Hay que recordar que desde la creación de la Academia Colombiana de Historia en 1902 se tuvieron en cuenta las antigüedades, como se llamaba, para trascender la historia hacia la historia prehispánica. No tanto la prehistoria, que es un término muy chocante, sino es la historia prehispánica o precolombina, y que dentro de esa perspectiva de tener en cuenta los tiempos prehispánicos, la Academia hizo durante mucho tiempo muchas contribuciones, pero quizá la de más largo alcance y más contundencia están los trabajos de nuestro querido Gonzalo. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar antropología en la Universidad de los Andes, el profesor Gerardo Rangel nos comentaba los sitios del periodo de cazadores y recolectores llamado en esa época paleoindio o precerámico, en todo el continente suramericano. El Jobo en Venezuela, Taima también en Venezuela, Tagua en Chile, el Inga en el Ecuador, y así. Y Colombia no tenía un sitio estrella, pudiéramos decir, hasta que Gonzalo Correal, con el tesón y con la asociación con Van der Hamer y el tesón de su trabajo, sus sacrificios, que en gran parte me consta a mí, los aguaceros que tuvo que soportar y las inclemencias y la falta de plata también del presupuesto del instituto, logró sistemáticamente hacer unas excavaciones por todo el territorio, especialmente por la sabana, todo el territorio nacional, sumamente meticulosas, con gran observancia de todos los rasgos, además de la gran contribución de Gonzalo al origen del hombre colombiano. Hay que
mencionar también, de lo cual nos va a hablar el profesor Felipe, de sus descubrimientos sobre la paleopatología, todos sus trabajos de paleopatología, el registro de la sífilis temprana en territorio colombiano, como quedó muy bien avalada por el profesor Armelagos. Entonces, con estas ligeras palabras, yo quisiera darle la palabra en primer lugar a Roberto Lleras Pérez, quien va a hablar sobre la obra arqueológica del profesor Correal. Señor presidente de la sesión, señores miembros de la mesa directiva, señores académicos honorarios de número y correspondientes, señores invitados, señoras, señores. Y por supuesto, en primer lugar, doctor Gonzalo Correal, nuestro miembro honorario homenajeado hoy. La intervención que sigue se denomina Los antecedentes y el contexto antropológico y arqueológico de la obra de Gonzalo Correal. En 1965 apareció el libro Colombia, una obra escrita por el profesor Gerardo Raigel Dolmatov. Colombia hizo parte de la serie Ancient Peoples and Places, una monumental colección de más de 100 títulos de la editorial británica Thames and Hudson, que pretendía recoger el conjunto del conocimiento arqueológico del mundo entero, por cuenta de los grandes especialistas regionales y temáticos. Aun cuando han transcurrido 60 años desde las publicaciones de Ancient Peoples and Places, el valor de consulta y síntesis de estas obras se mantiene en buena parte. Raigel Dolmatov recogió para este libro un enorme cúmulo de información, tanto de su propia cosecha como de las contribuciones que muchos otros arqueólogos habían aportado hasta ese momento. Y aquí es donde entra en escena la información sobre el primer periodo de la historia de Colombia, o mejor diríamos, donde no entra. Y no es que el profesor Raigel hubiera omitido deliberadamente las referencias a las investigaciones sobre las primeras etapas de la vida humana en nuestro territorio, es que no existían. En este primer capítulo de Colombia, Raigel se vio limitado, muy a su pesar, como él mismo lo dice, a reseñar unos cuantos hallazgos aislados y descontextualizados. Una punta de proyectil aquí, un instrumento lítico allá, restos de megafauna que podían tener o no huellas de intervención humana. Lo demás, inferencias ilustradas que manejó con el rigor y la inteligencia que le eran propias. Para 1965, nuestro territorio era, sin mayor exageración, un hueco negro en cuanto al conocimiento del poblamiento temprano. Los hallazgos de unas pocas puntas de proyectil y artefactos toscos como raspadores y lascas en diferentes regiones hacían pensar en la existencia de grupos especializados en la cacería de grandes animales. Pero no se lograba encajar esta suposición con las grandes tradiciones norteamericanas de trabajo lítico, como la de las puntas Clovis. La alternativa fue plantear que estos artefactos podrían corresponder al estadio prepuntas de proyectil. Sin embargo, esto creaba problemas cronológicos insuperables. En realidad no existía ninguna claridad sobre el periodo más temprano de nuestra historia. Al menos, para este momento, se habían dejado atrás las teorías fantasiosas del poblamiento de nuestro continente desde la Polinesia, desde China, África o el norte de Europa, y se tenía la certeza del ingreso de las primeras gentes a Sudamérica por el Istmo de Panamá. Y el panorama continental se hacía más claro gracias sobre todo a trabajos como el de Junius Baird, quien realizó una de las expediciones continentales más extensas de la historia de la arqueología. Recorrió Sudamérica de punta a punta y pudo coleccionar suficiente material como para plantear probables rutas de poblamiento, difusión de tradiciones de trabajo en piedra y posibles formas de vida. Pero seguían faltando los datos de la puerta de entrada a Sudamérica, Colombia.
En esas condiciones las grandes preguntas no se podían responder. Y para ser francos, ni siquiera se sabía muy bien qué preguntar. ¿Y de qué preguntas estamos hablando? De las más importantes sin duda, aquellas cuya resolución permite construir la historia de ese periodo. ¿Cómo era el ambiente? ¿Y qué cambios climáticos debieron enfrentar los primeros pobladores? ¿Qué rutas siguieron en su paso por lo que hoy es Colombia? ¿Cómo se conformaban estos grupos? ¿Qué tamaño tenían? ¿Qué vínculos se establecieron entre sí? ¿Cuáles fueron sus estrategias de adaptación y de producción? ¿Qué tipos de instrumentos tenían y cuáles fueron sus técnicas de fabricación? ¿Cómo evolucionaron a lo largo de los milenios para dar lugar a las formaciones sociales que desarrollaron posteriormente la agricultura, las diversas industrias artesanales y el modo de vida complejo? Estos, entre muchos otros interrogantes, permanecían en la oscuridad. Esta situación sobre la cual nos acabamos de extender constituyó el primer punto de partida de Gonzalo Correal en la segunda mitad de la década de 1960. Para enfrentarse a este vacío, de conocimiento y reconocerlo, no es por lo general suficiente para tener éxito. Se requería un edificio teórico suficientemente sólido y amplio que ofreciera la necesaria unidad conceptual al proceso de poblamiento de América, que permitiera encontrar el lugar que los hallazgos individuales debían ocupar para adquirir sentido como partes de un proceso y no solamente como piezas sueltas en un tablero sin estructura alguna. Este edificio teórico surgió a partir de la superación del evolucionismo del siglo XIX y de su nocivo correlato, el racismo. Franz Boas y Alfred Kreber sentaron las bases del particularismo histórico y de la antropología cultural que habrían de dominar el campo de la antropología norteamericana y también de la latinoamericana durante varias décadas. El particularismo histórico fue muy importante para la arqueología latinoamericana por tres razones fundamentales que tienen que ver con la antropología norteamericana y su gran influencia en América Latina. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que en Norteamérica existió de tiempo atrás una intrincada relación entre antropología y arqueología, a tal punto que a la arqueología no se le reconocía el estatus de disciplina independiente, sino más bien de rama de la antropología. Así las cosas, la teoría antropológica hacía tránsito naturalmente a la teoría arqueológica. Gracias al particularismo histórico de Boas y Kreber, se pudo terminar de independizar la prehistoria americana de los esquemas europeos y especialmente de la caracterización del periodo más antiguo de la secuencia paleolítico-neolítico del Viejo Mundo, que por mucho tiempo había dominado los estudios del periodo temprano. Por ello se empezó a hablar de un paleoindio, al que se reconocían características americanas distintivas. Las ideas de que en América se podrían haber replicado las sucesivas fases del trabajo en piedra del Viejo Mundo y la cacería de grandes animales como forma casi única de vida tenían que ser abandonadas. Pero las consecuencias de la aplicación del particularismo a la arqueología iban mucho más allá. También había que considerar que entre el norte, el centro y el sur del continente hubiera importantes diferencias. Ni la tradición Clovis ni el modo de vida de los cazadores de megafauna tenían por qué haber existido en Sudamérica. Por fin se hizo claro para los arqueólogos que estas búsquedas eran bastante inútiles. La existencia y comprensión de otras formas de adaptación aparecieron como posibilidades interesantes. Por otro lado, el particularismo histórico constituyó en el campo de la arqueología un llamado metodológico a descubrir y registrar precisamente las particularidades. El ejercicio de dicotomizar y encasillar en esquemas previamente establecidos, tan característico del evolucionismo unilineal, debía dar paso a la rigurosa recolección de datos en campo. Si se llegaba en última instancia a generalizaciones, esto debía ocurrir por efecto de una construcción desde la base factual hacia la teoría y no al revés, desde postulados a priori que amparaban, entre comillas, datos individuales. Para la arqueología del primer periodo, esto significaba abocar de lleno
la labor de búsqueda y la exploración de los sitios tempranos. Y estaba por último un asunto de gran envergadura, el llamado del particularismo histórico a considerar la existencia de sistemas culturales totales. Para la arqueología esto representaba una ruta metodológica teórica que reconocía en los hallazgos aislados indicios significativos de formas de vida, con todos sus aspectos y aristas: producción, relaciones sociales y en parentesco, patrones de asentamiento, lenguaje, expresiones creativas. Era, en resumen, un camino claro del artefacto al constructo social, de la tipología a la cultura. No siempre se ha reconocido en toda su profundidad y extensión la influencia que tuvo el particularismo histórico en el trabajo de los arqueólogos. Quizás no es tan directa y visible, pero el quehacer de los arqueólogos en las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado fue fundamental. Y este es el segundo punto de partida de Gonzalo Correal en la segunda mitad de la década de 1960. Bueno, ¿qué más faltaba? Un aspecto bastante marginado en Colombia para las investigaciones arqueológicas anteriores a la década de 1960, el estudio del ambiente. En ese punto cabe preguntar cómo podía ser que la arqueología, en cuanto a disciplina del estudio de sociedades desaparecidas, no prestara desde sus orígenes suficiente atención al estudio del ambiente. No hay una respuesta satisfactoria a esta pregunta, salvo que toda disciplina nace con defectos y carencias, y es parte natural de su desarrollo ir superando estos problemas. En general, el tema del ambiente se despachaba rápidamente mediante referencias someras sobre vegetación dominante, régimen de lluvias y temperaturas promedio. Y si bien para ciertos periodos históricos cercanos al presente se puede asumir que el ambiente era sustancialmente similar al actual, tal asunción no podía extenderse al periodo del poblamiento temprano. Las evidencias más antiguas de la presencia humana en nuestro territorio son de cerca de hace 15.000 años antes del presente. Desde esa época hasta hace 8.000 años antes del presente, el ambiente en nuestro territorio experimentó cambios drásticos que hacen palidecer a los procesos actuales de calentamiento global. La época durante la cual se hicieron presentes los primeros grupos humanos en nuestro territorio estuvo marcada por el avance y retroceso de las glaciaciones globales. Las temperaturas promedio fueron, según el periodo que nos interese, significativamente más altas o bajas que las actuales. Hubo sequías extremas o su contraparte, periodos superhúmedos. Como resultado de estos cambios, la vegetación dominante en todas las regiones fue muy distinta de la actual y la fauna también fue muy diferente. Son todos factores que, dada su variabilidad e intensidad, afectaban fuertemente la vida de los primeros grupos humanos. El tema ya se había estudiado en Norteamérica, en donde se había construido una secuencia de 4 glaciaciones del Pleistoceno: Nebraska, Kansas, Illinois y Wisconsin, con sus correspondientes periodos interglaciales. El hecho de que en Colombia se encontrase en la franja tropical no significaba que los grandes cambios globales no afectaran profundamente estas tierras. Así lo reconoció Gonzalo Correal, quien gracias a su asociación científica con Tomás van der Hamen estaba preparado para abordar este aspecto central en sus investigaciones. No me extiendo más aquí porque el arqueólogo Felipe Cárdenas nos introducirá en mayor profundidad sobre este aspecto. Pero este es el tercer punto de partida de Gonzalo Correal en la segunda mitad de la década de 1960. Fueron 3 pilares poderosos. Quizá hubo otros secundarios que tuvieran que ver con su preparación académica, su labor pedagógica, sus relaciones académicas con otros investigadores en el norte y sur de América, o su personalidad profundamente inquisitiva y perspicaz. De nuevo, no me extiendo porque de esto se ocupará en extenso el antropólogo Roberto Pineda. Armado con su conocimiento del problema que se proponía abocar y con estos poderosos pilares teóricos y metodológicos, Gonzalo Correal formula en 1965 el que habría de ser su proyecto estelar: Medio ambiente pleistocénico y hombre prehistórico en Colombia. Su objetivo principal fue, comillas, estudiar la relación entre el ambiente del Pleistoceno y el hombre prehistórico en Colombia, con el fin de establecer secuencias culturales
y reconstruir la historia de los primeros pobladores del territorio. Es decir, convertir en propósito operativo la intención de llenar el vacío de conocimiento previamente identificado, siguiendo los lineamientos teórico-metodológicos del particularismo histórico y en paralelo con los estudios ambientales. Inicialmente, el proyecto se concibió para abarcar todo el país. Más adelante, por consideraciones prácticas y metodológicas, las labores se fueron concentrando en el altiplano cundiboyacense y en el valle del río Magdalena, desde la costa caribe hasta el departamento del Huila. Los trabajos incluyeron recolecciones superficiales sistemáticas en sitios a cielo abierto y extensas excavaciones, la mayor parte de ellas en un tipo de sitio que Correal identificó como clave en la época temprana, el abrigo rocoso. Los resultados de las investigaciones asociadas a este proyecto empezaron a aparecer en publicaciones a partir de 1969, año en que se reportaron los hallazgos del sitio de El Abra, ubicado en inmediaciones del municipio de Zipaquirá. Desde entonces, Gonzalo Correal ha publicado como parte del proyecto inicial un promedio de 3 libros o artículos por año. No me puedo extender en la enumeración de sus obras porque resultaría inconvenientemente largo para este evento. Basta decir que fueron saliendo a la luz fechas de radiocarbono con una antigüedad que hasta entonces no se había registrado, más de 12.000 años antes del presente. Evidencias de 2 tradiciones o industrias de talla en piedra, abriense y tequendamiense, claramente diferenciadas, osamentas humanas con diversas patologías, pruebas de la coexistencia de humanos con grandes animales pleistocénicos hoy desaparecidos, como mastodontes, caballos americanos, tigres dientes de sable, etc., entre otros hallazgos extraordinarios. Cada nuevo sitio explorado fue añadiendo fragmentos de información. En el Abra y Tequendama se reconstruyeron las fases climáticas de la última gran glaciación con sus estadiales e interestadiales y los contactos entre las tierras altas de la cordillera con las tierras bajas del Valle del Magdalena. En Puenza se confirmó la asociación entre restos de mastodontes y humanos. En Tibetó se documentó la caza y tasajeo de grandes animales. En Zipacón se pudo reconstruir la transición entre los cazadores-recolectores y los posteriores ocupantes agrícolas y alfareros de la cordillera. En Aguazuque apareció un conjunto de entierros rituales inesperadamente complejo y elaborado para la época. Los sitios del Valle del Magdalena, como la hacienda Boulder, permitieron trazar una de las rutas de penetración de los primeros humanos en su desplazamiento hacia el sur del continente. Estos ejemplos representan una fracción muy pequeña de lo que Gonzalo Correal fue encontrando y aportando a la arqueología de Colombia. Paulatinamente, estos resultados cuidadosamente examinados, evaluados y puestos en contexto permitieron cumplir el objetivo del proyecto. Se reconstruyó la secuencia cultural y la historia de los primeros pobladores del territorio en el ambiente pleistocénico. Un tópico sobre el que no se habla mucho, tal vez porque lo damos por sentado, es el significativo cambio conceptual que este proyecto le trajo a la arqueología de Colombia. De lo que, haciendo su mejor esfuerzo, pudo decir el profesor Rangel Dolmatov en su libro Colombia de 1965, a lo que podemos decir hoy en día, hay un abismo gigantesco. Aún los arqueólogos que trabajan sobre periodos posteriores a los que exploró Gonzalo Correal tienen en su obra una base importante. Ahora es posible comprender cómo se empezaron a domesticar las plantas a partir de la recolección intensiva que Correal exploró. Sin el conocimiento de las formas de vida y adaptación de los primeros grupos de cazadores-recolectores, no existía un punto de partida para la arqueología de Colombia. Nuestro territorio se ha insertado en la panorámica continental del poblamiento y lo ha hecho con aportes que rebasan el marco de nuestro país. Antes del proyecto Medio Ambiente Pleistocénico y Hombre Prehistórico en Colombia, prácticamente no figurábamos en los capítulos iniciales de los textos académicos internacionales. Actualmente, somos un referente imprescindible. Durante cerca de 50 años se gestó y se consolidó la obra de Gonzalo Correal. Es un trabajo monumental por su dimensión, pero no solo por eso. Se destaca sobre todo por su sistematicidad y su coherencia interna. Es como un colosal muro construido por un cuidadoso albañil en la que no faltan ni sobran ladrillos y donde el cemento de buena calidad agarra todo con firmeza. Y como todo muro que se respeta,
Hay que recorrerlo todo completo para entenderlo de verdad. No se puede comprender el gran cuadro del pasado que nos pinta Correal si solo leemos uno o dos de sus trabajos o si le pedimos a la inteligencia artificial que nos haga un resumen rápido. Así no se logra. Como todo arqueólogo, consciente por orientación profesional del tiempo y el espacio, Gonzalo Correal entendió desde el principio que no podría hacerlo todo solo. De allí su estrecha asociación con Tomás van der Hamen y su colaboración con otros profesionales y estudiantes que se convirtieron en coautores de sus libros o publicaron aparte, pero con la supervisión del maestro. Gerardo Ardila, Sergio Rivera, María Pinto, Hernando Dueñas, Hugo Sotomayor, Carmelo Arregocés, Pedro Botero. Estos son algunos de los nombres de quienes colaboraron o estudiaron con Gonzalo Correal en este largo proyecto. Pero de nuevo no me extiendo en esto porque el tema le corresponde al antropólogo Roberto Pineda, quien lo conoce mucho mejor que yo. Otros, en años recientes, ya en forma independiente se han aventurado a trabajar con éxito en el periodo del poblamiento temprano. Carlos López, Francisco Javier Aceituno, Miguel Delgado, Brunella Mutilo y Giuseppe Lembo, entre otros, emprenden ahora nuevos estudios que, independientemente de la divergencia de miradas y criterios, llegan al tema por la puerta que Gonzalo Correal abrió. Como corresponde a cualquier disciplina dinámica, las opiniones varían, las interpretaciones se discuten y los hallazgos siguen llegando. Pero para quienes nos movemos en el quehacer arqueológico, hay un reconocimiento imposible de olvidar en la obra del arqueólogo Gonzalo Correal. Por eso, como académico y como colega, lo saludo con respeto y admiración. Muchas gracias, Gonzalo, por su trabajo que es patrimonio de la ciencia nacional. Gracias. Bueno, entonces, siguiendo el orden prescrito, le damos la palabra al arqueólogo Felipe Cárdenas, quien se referirá a las contribuciones bioantropológicas, entre ellos las de paleopatología, debidas a Gonzalo Correal Urrego. Buenas noches, señor presidente Armando Martínez Garnica, miembros de la mesa directiva, señores y señores académicos, visitantes, amigos. Quiero empezar agradeciéndole al doctor Alberto Gómez Gutiérrez por concederme el honor de dar unas palabras hoy, porque es realmente un día muy especial. Yo voy a hablar un poco sobre el aporte de Gonzalo a la arqueología colombiana desde la bioantropología, que es uno de los temas que también me interesa y que trabajo yo. Una de las primeras referencias, me pongo los anteojos. Una de las primeras referencias a la bioantropología en el ámbito de la arqueología y la historia en Colombia fue la que hizo el coronel Joaquín Acosta en 1848, en su obra Compendio Histórico del Descubrimiento y Colonización de la Nueva Granada, al escribir sobre cráneos indígenas con deformación cultural, y también quizá fue uno de los primeros en denunciar que las momias de los muiscas estaban siendo llevadas inútilmente a Europa, donde, según dijo, descontextualizadas, pierden todo su interés histórico. Pocos años después, Ezequiel Uricochea reprodujo 2 dibujos de cráneos originarios de Vélez, Santander, en su obra clásica Memoria sobre las Antigüedades Neogranadinas, publicada en Berlín en 1854. Dibujos que originalmente habían sido publicados por John Delafield en 1839, 15 años antes, en un libro titulado Una investigación sobre el origen de las antigüedades de América. Uricochea explicaba que esos 2 cráneos tenían modificación craneal artificial y también escribió una de las primeras descripciones del procedimiento de momificación cultural que practicaron los muiscas. Paul Broca, médico y antropólogo francés, considerado como uno de los pioneros de la antropología física, también estudió 2 series de cráneos arqueológicos de Colombia, cuyos resultados presentó en el Congreso de Americanistas de Nancy, en Francia, en 1875.
Vicente Restrepo también tocó el tema de los cráneos con deformación artificial, al igual que Liborio Cerda y otros historiadores tempranos. La discusión en aquellos años giraba alrededor de si la forma de aquellos cráneos representaban grupos raciales, concepto que la antropología de hoy afortunadamente ha eliminado. Incluso ideas que hoy resultan absurdas, como la que adelantó el mismo Paul Broca, al sugerir que los cráneos que presentaban formas diferentes estaban indicando que los seres humanos pertenecían a especies distintas. Esta aproximación temprana a la antropología física, hoy llamada antropología biológica, estaba fuertemente mediada por el evolucionismo que Charles Darwin y Alfred Russel Wallace habían presentado al mundo a finales de la década de 1850 y que convulsionó a las ciencias naturales y a las nacientes ciencias sociales, que hicieron de la nueva teoría evolucionista su marco de referencia para tratar de explicar tantas incógnitas del comportamiento humano que hasta entonces no tenían explicación satisfactoria. Hoy, gracias a la bioantropología moderna y a los avances asombrosos de la paleogenética, que ahora puede técnicamente reconstruir un genoma humano a partir de muestras diminutas de hueso arqueológico, sabemos que esas diferencias representan el amplio rango de variabilidad que tienen los seres vivos. Según Gregorio Hernández de Alba, el año de 1935 marcó en Colombia el verdadero comienzo de las preocupaciones por la investigación arqueológica y etnográfica, con la llegada de Gustav Bollinger, traído por el Ministerio de Educación Nacional, entonces a cargo de Luis López de Mesa. Además de sus investigaciones etnográficas en los llanos orientales, Bollinger excavó en Cundinamarca, donde halló restos óseos humanos, a lo que luego siguieron hallazgos de restos esqueletados en tierra adentro, excavados científicamente, donde tenemos tal vez una de las primeras fotografías publicadas de un cráneo con modificación cultural en la revista de Indias de agosto de 1936. Desde entonces, los trabajos de Eliezer Silva Celis, Henry Lehmann, Wolfram Justus Sotelius, Luis Duque Gómez y tantos otros arqueólogos trabajando en Colombia describen los restos óseos que excavaron. Incluso Paul Rivet, durante una visita que hizo a Pasto en 1951, analizó 3 cráneos hallados en el corregimiento de Onuco, sugiriendo que pertenecían al tipo de Lagoa Santa, famoso sitio brasileño en el estado de Minas Gerais, con una antigüedad de 10.000 años antes del presente. Esta es, abuelo de pájaro, la base sobre la cual se desarrolló la antropología física en Colombia, que buscó apoyo académico en las obras clásicas como el Manual de Antropología Física de Juan Comas, los nuevos aportes a la clasificación del hombre americano de José Belloni, los nuevos aportes sobre el poblamiento primitivo de América del Sur de Méndez Correa, o el catálogo de cráneos humanos de las colecciones del Museo Nacional de Washington de Alex Hryska, y por supuesto, los orígenes del hombre americano de Paul Rivet. Gonzalo Correal se interesó en la información que los restos humanos arqueológicos pueden suministrar sobre la bioantropología de las sociedades prehispánicas colombianas. Este es un campo bastante amplio y especializado de la antropología, y Gonzalo ha hecho aportes desde varias de esas especialidades, como por ejemplo, desde la craniometría, que busca identificar la variabilidad ósea de la especie humana que podría indicar afinidad o distancia biológica entre poblaciones. También desde la paleopatología, que estudia el origen y dispersión de las enfermedades en las sociedades antiguas, o desde los estudios de momias arqueológicas, cuyos tejidos blandos, restos de cabello y a veces sus órganos internos bien conservados permiten adelantar análisis muy sofisticados sobre alimentación prehistórica, ADN y enfermedades. Y también desde la arqueología, donde algunas de nuestras culturas prehispánicas plasmaron en la cerámica imágenes de patologías y malformaciones congénitas con tal precisión que hoy es posible realizar diagnósticos diferenciales acertados. Veamos cómo llegó Gonzalo a dominar estos campos tan especializados.
A finales de la década de 1960, inicios de la década de 1970, Gonzalo entró en contacto con dos importantes investigadores que influyeron decididamente en el rumbo que tomaron sus investigaciones. Uno fue el arqueólogo estadounidense Wesley Robert Hurt y el otro fue Thomas van der Hamen, geólogo y paleoecólogo holandés. Ambos tenían gran interés por los periodos de poblamiento más tempranos del continente y por los cambios paleoambientales que tuvieron lugar durante el Pleistoceno superior y el Holoceno. Hurt había trabajado en varios sitios del Brasil, entre ellos el famoso sitio temprano de Lagoa Santa, y van der Hamen era la autoridad por excelencia en estudios de paleoclima pleistocénico-holocénico de Colombia, en particular de la sabana de Bogotá. Gonzalo participó en las excavaciones adelantadas en 1967 y 1969 en el sitio de El Abra, en compañía de Hurt y van der Hamen. Los restos óseos que hallaron allí estaban deshechos por la humedad, pero aún así Gonzalo incluyó un párrafo corto describiendo los fragmentarios hallazgos de los restos humanos en la primera publicación informando sobre este importante hallazgo en la revista colombiana Antropología de 1969, que 3 años después se publicó en la revista Science. Se trataba potencialmente de los restos humanos más antiguos excavados hasta entonces en Colombia, con una cronología posible de hasta 12.000 años antes de presente. El año siguiente, de 1970, marcó la continuación de los trabajos de Gonzalo en compañía de van der Hamen sobre el periodo de poblamiento temprano. Esta vez, el sitio fue el de los abrigos rocosos del Tequendama, donde los restos óseos humanos excavados fueron abundantes y en mucho mejor estado de conservación. Aunque la monografía sobre este importante sitio arqueológico apenas fue publicada en 1977, mereciéndole a sus autores el Premio Nacional de Arqueología, Gonzalo había publicado 4 años antes el análisis osteométrico de los restos humanos excavados en Tequendama. Este trabajo marcó una diferencia importante con trabajos anteriores, porque tal vez sea uno de los primeros estudios que se hubieron realizado en Colombia en el que se aplicó estrictamente el protocolo científico de cálculo de índices craniométricos y osteométricos en cráneos y huesos largos, con el fin de establecer categorías anatómicas en materiales prehispánicos. Estudios antropométricos habían sido llevados a cabo por Milcíades Chávez en poblaciones vivas Chimila, pero hasta los trabajos de Gonzalo, ningún arqueólogo en Colombia había buscado establecer comparaciones o buscar variabilidad en los restos óseos excavados usando una metodología numérica o estadística. Dadas las fechas tempranas de carbono 14 obtenidas para Tequendama, el interés de Gonzalo se centró en posicionar los hallazgos óseos de este sitio dentro del contexto arqueológico continental temprano. A inicios de la década de 1970, algunos sitios tempranos como Punín y Paltacalo en Ecuador, Mataboñe en el noroeste argentino y especialmente Lagoa Santa en Brasil, habían suministrado restos de cráneos humanos. Gonzalo comparó los índices craneales de los cráneos de Tequendama con otras series craneales suramericanas, como por ejemplo de Tierra del Fuego, Chile, Guayana, Paraguay y Argentina, planteando en efecto la existencia de un substrato paleoindígena también en Colombia. Más adelante, en la publicación del informe completo en 1977, la información bioantropológica fue complementada con datos sobre patologías óseas, tratándose de la primera vez que se identificaban patologías en restos arqueológicos humanos colombianos, como por ejemplo procesos degenerativos articulares o las consecuencias que tuvo la dieta dura de raíces, semillas, hojas y otros vegetales en la salud oral de los cazadores y recolectores de Tequendama, inferida a partir de patologías dentales que quedaban visibles en los dientes y de las huellas que dejaba en la mandíbula el fuerte desarrollo de los músculos masticatorios. Además, identificó lesiones de tipo traumático e inflamaciones óseas, que reflejan actividades que conllevan riesgos como la cacería. Con estos resultados, unidos a la información que obtuvieron sus colaboradores en los restos de fauna, flora y clima, Gonzalo le planteó a la arqueología colombiana un modelo de las condiciones de vida de los habitantes tempranos de la sabana de Bogotá, con base en los restos humanos de aquellos pobladores.
La segunda especialidad de la que se ocupa Gonzalo es la paleopatología. Aparte de su aporte con los restos del Tequendama, sus investigaciones en el sitio de Aguazuque desenterraron lo que vienen a ser los primeros casos arqueológicos comprobados en Colombia de sífilis, enfermedad de transmisión sexual causada por el Treponema pallidum. Hasta el día de hoy, la evidencia científica indica que esta enfermedad se desarrolló en el continente americano hace más de 9.000 años. Con los avances de la paleogenética y bioantropología molecular actuales, seguramente veremos en el futuro cercano datos más complejos sobre esta enfermedad. Pero por el momento, la evidencia apunta invariablemente a un origen americano de la sífilis. Gonzalo no contaba en la década de 1980 con el beneficio de la paleogenética, de modo que realizó sus análisis macroscópicamente, llegando a un diagnóstico preciso. Pero para asegurarse de que su diagnóstico era acertado, hizo una prueba de anticuerpos fluorescentes con suero, cuyo resultado fue positivo para trepanematosis, confirmando así su diagnóstico original. Los restos mostrando esta patología en Aguazuque tienen una antigüedad de 5.000 años antes de presente y varios individuos sufrieron de ella. Gonzalo identificó las lesiones óseas que son características de esta enfermedad porque producen una cicatriz en forma de estrella en el cráneo y otras lesiones en los huesos largos, poniendo de nuevo a la arqueología colombiana en el mapa de las Américas sobre un tema de vital importancia, cuál es el origen y desarrollo de las enfermedades que todavía hoy siguen afectando a nuestras poblaciones. Las excavaciones de los restos humanos en Aguazuque fueron todavía más lejos en el tema de la paleopatología. Gonzalo logró identificar enfermedades articulares degenerativas y las relacionó con actividades de subsistencia como la cacería y la recolección. Identificó también osteitis deformante, hiperostosis esponjosa porosa, una de cuyas causas es la anemia, fracturas y lesiones traumáticas, osteomelitis, una de cuyas causas es la infección por estafilococo, osteoperiostitis, osteomas, en fin, un gran número de patologías dentales. La identificación y el diagnóstico de estas enfermedades requiere de análisis cuidadosos y diagnósticos diferenciales, y Gonzalo logró ese objetivo en un contexto arqueológico extraordinario como Aguazuque, porque representa a una población temprana que ya practicaba patrones funerarios muy complejos, quizá de los más complejos e interesantes que se hayan encontrado hasta hoy en Colombia y Sudamérica, porque los restos óseos aparecieron distribuidos en un patrón circular pensado a propósito, con algunos huesos craneales y huesos largos decorados con colorantes naturales. Aguazuque es un sitio único, como ningún otro en Colombia y raramente en el resto del continente. Desde los estudios con momias arqueológicas y el arte cerámico prehispánico, Gonzalo ha hecho aportes importantes a la bioantropología colombiana. En la década de 1990 realizó otro descubrimiento. Identificó mediante imágenes radiográficas nódulos calcificados en la cavidad torácica de 2 momias guanes compatibles con tuberculosis. Fue la primera vez en Colombia que se sugería la presencia de esta enfermedad a partir de cuerpos humanos momificados. Más recientemente, se han realizado investigaciones paleogenéticas que confirman la presencia de la micobacteria responsable de la tuberculosis en Colombia en épocas prehispánicas. Y en cuanto al estudio de la iconografía prehispánica plasmada en figuras arqueológicas de cerámica, Gonzalo ha estudiado y publicado sus observaciones sobre varios casos de patologías que fueron representadas en el arte alfarero arqueológico. Tomando como base las colecciones de piezas del complejo Tumaco, identificó casos de labio leporino, parálisis faciales, enanismo acondroplástico, quifosis vertebral, leishmaniasis, posibles neoplasias y modificaciones culturales del cuerpo, como por ejemplo la modificación cultural del cráneo. De tal modo, el aporte de Gonzalo Correal a la bioantropología colombiana abarca varios aspectos. Va desde la visión del cambio progresivo de la anatomía ósea de los cazadores y recolectores tempranos a los pobladores de las sociedades sedentarias agrícolas, pasando por los diagnósticos de enfermedades con base en restos óseos y momificados, hasta el estudio de la iconografía cerámica. En todos estos casos, ha enfocado su trabajo dentro del marco de referencia de la cultura de las sociedades antiguas. Sus estudios siempre han marcado momentos claves en el desarrollo de la disciplina bioantropológica
y se han caracterizado por sacar a la luz sitios únicos, no solo en Colombia, sino en el continente. Tequendama y el Abra, por ejemplo, suministraron algunos de los restos humanos más antiguos de América. Aguazuque nos mostró un tratamiento de los restos óseos humanos nunca antes visto, con fragmentos de cráneos y de huesos largos profusamente decorados y patrones de enterramiento muy complejos que no se conocían antes en nuestro país. Incluso sus aportes al conocimiento de la megafauna en la sabana de Bogotá se deben tener en cuenta en el tema de los restos óseos. En resumen, Gonzalo es un arqueólogo que pone en el mapa no solo algunos de los sitios arqueológicos más importantes de América, sino que también colocó en primer plano la importancia que tienen los restos óseos para el conocimiento de las antiguas sociedades que habitaron hace milenios de lo que hoy es nuestro país. Los que trabajamos en el tema de la bioantropología y la arqueología en Colombia, te estamos profundamente agradecidos, Gonzalo, porque fuiste tú quien abrió el camino de la investigación científica en este campo en Colombia y has sido además muy generoso con nosotros, tus colegas, que tenemos tanto que aprender de ti. Muchas gracias. Bueno, finalmente le damos la palabra al doctor Roberto Pineda, quien hará referencia a aspectos vocacionales en la obra arqueológica de Gonzalo Correal. Bueno, buenas noches para todos y todas, particularmente al presidente, al secretario, a los miembros a Jorge y naturalmente y especialmente a Gonzalo y a Gloria, ¿no? Yo voy a tratar de explorar algunos aspectos precisamente de lo que podríamos llamar la pasión de Gonzalo por los cazadores recolectores del Paleoindio, ¿no? Ese será uno de mis temas de aproximación y celebro mucho estas presentaciones anteriores que nos pueden ayudar a comprender parte de algunas cosas que voy a decir acá, ¿no? Sin lugar a dudas, el profesor Gonzalo Correal Urrego es no solo el pionero de las investigaciones sobre el hombre temprano en Colombia, sino que en sus múltiples trabajos nos ha trazado la historia de esos primeros habitantes de nuestro territorio en el Holoceno, cazadores recolectores de mastodontes, hasta cuyes y otras faunas, y adaptaciones también a ciertas recolecciones de plantas que se han documentado. Con una antigüedad que se acerca, según los últimos trabajos del profesor González, a los 16.000 años, particularmente su gran trabajo en Pubenza, ¿no? Permítanme esbozar algunas consideraciones sobre el despertar de su pasión para explicar abrigos rocosos, riberas y salados, lagos y humedales y otros sitios en la geografía colombiana que condicionaron y casi determinaron en una cadena de acontecimientos a veces contingentes el destino, y quiero afianzar el destino de este joven nacido en Gachalá, en la provincia del Guavio, que tiene además una característica muy interesante, que es la conexión a los llanos orientales, ¿no? Este joven, que sería luego estudiante del Colegio de San Bartolomé de la Merced, que hizo un primer año de medicina en la Universidad Javeriana y luego estudiaría simultáneamente o casi simultáneamente, de acuerdo a lo que nos conversaba apenas con la entrevista que hicimos con nuestro amigo Jefferson, y también una tesis de pregrado de Laura Martínez, que también es una biografía de Gonzalo. Estudiaría casi simultáneamente Derecho en la Universidad Libre de Bogotá y Antropología en la Escuela de Antropología del Instituto Colombiano de Antropología, en cuyo seno
se le eximió del requisito de tener un título profesional, ya que era un programa para ya graduados en otras disciplinas. Pero antes de aproximarnos a su trayectoria, cuya vida, como dice, parece más bien un destino, permítame realizar una pregunta pertinente para entender su audacia intelectual del joven que leía desde tiempos muy tempranos algunos textos sobre los chibchas y entre otros libros, como lo ha comentado, El soberbio Orinoco de Julio Verne, cuya fascinante también geografía humana del Orinoco describió el jesuita Gumilla en el Orinoco Ilustrado en el siglo XVIII, que forma parte actual de su biblioteca personal. Permítase, reiteremos, hacer una pregunta. ¿Cómo es que el estudio del hombre temprano no hubiese sido explorado antes en Colombia por las brillantes generaciones surgidas del Instituto Etnológico Nacional, establecido en 1941, en cuyo seno su cofundador, el gran americanista francés Paul Rivet, impulsó en gran parte un proyecto etnológico y lingüístico destinado a dilucidar el hombre, el origen del hombre americano, y cuyo extraordinario libro, titulado con ese nombre y terminado en Colombia, fue leído por todas las generaciones de los nuevos etnólogos y etnólogas, incluido las nuevas generaciones universitarias, por lo menos las de la década del 60 y del 70. Ese desinterés por los llamados paleoindios tiene alguna relación, pregunto yo, con el desinterés también que hubo durante décadas por los cazadores-recolectores de la cuenca del Orinoco y del Amazonas, cuyos primeros estudios intensivos, guardando también, reconociendo algunos trabajos previos, también datan de la década del 60 y del 70, ¿no?, de principios de del siglo pasado, y quienes con anterioridad fueron víctimas del genocidio en lo que se llamó las Cuivadas, de la cual solamente por primera vez el país nacional tuvo conciencia en 1968 de esa situación en el juicio de la Ribera, en el cual los acusados se defendieron alegando que creían que los cuivas eran animales. ¿Hay alguna conexión cronológica entre ambos? Es decir, en síntesis, por diversas razones históricas, para visibilizar, pensar y visibilizar a las sociedades cazadoras-recolectoras de la antigüedad, existían para entonces, y aún siguen existiendo en parte, una coraza mental, digámoslo así, para utilizar la metáfora del medievalista Roch Dubin, que impedían comprenderlas y simpatizar con ellas también. Y que, en parte, frente a las sociedades nómadas de los llanos, no hemos superado del todo la situación. Son, entre otras cosas, las sociedades, pequeñas sociedades, más amenazadas de extinción biológica y cultural. En una entrevista más o menos reciente, concedida a la antropóloga Laura Martínez, su biógrafo, el profesor Correal afirmaba que desde niño recorría tierras de mis abuelos, que cuando recorría las tierras de mis abuelos empezaron a aparecer una serie de entierros, pero estaban bajo rocas muy pintorescas. Pero esta exploración, esta vocación de explorador, digámoslo así, continuó durante sus años de estudiante en el Colegio de San Bartolomé la Merced. Allí formó parte, como lo ha mencionado Gonzalo, de un grupo de los Scouts y de viajes colectivos a diferentes regiones. Era una práctica corriente organizada por los padres jesuitas de entonces. Él nos recuerda que sus principales profesores en el San Bartolomé fueron y son todavía eminentes científicos, como el padre Jesús Emilio Ramírez, director del Instituto Geofísico de los Andes, o autores de textos escolares de historia y prehistoria, como el padre Rafael María Granados. Algunos jesuitas eran asimismo notables paleontólogos, como el padre Carlos Acosta, investigador y profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Algunos de ellos incluso estimulaban a sus estudiantes a realizar
hallazgos en las fincas de sus padres y de las regiones de las cuales provenían. Para entonces, por otro lado, emergería en la década del 60 la figura que nos habló Gonzalo del jesuita Teilhard de Chardin, famoso paleontólogo francés, cuyo trabajo, reflexiones y libros conciliarían por fin la teoría de la evolución con la doctrina católica, dando un sentido a la evolución en su libro El fenómeno humano, entre otros textos. La causa final o teológica del punto omega daba sentido al cambio y evolución de las especies y al universo en la expansión. Esto es muy importante porque forma parte del clima intelectual de la formación, por un lado de los estudiantes, pero en particular de Gonzalo Correal. Después de prestar servicio militar, se matricula Gonzalo en la Javeriana durante un año y posteriormente en la Universidad Libre, que estaba regentado por entonces por Gerardo Molina, cuya esposa, Blanca Ochoa de Molina, creo que también voy a mencionarla en este contexto, la antropóloga egresada del Instituto Etnológico Nacional. Y también en la Escuela de Antropología del Instituto Colombiano de Antropología, que había abierto recientemente para entonces una nueva formación en antropología, pero como anoté, a nivel de posgrado, ¿no? Si necesitaba uno tener un título anterior para poder entrar, el cual fue eximido, reiteremos, Gonzalo Correal. En ese ámbito de formación intelectual, su decisión de matricularse en la Escuela de Antropología también fue un paso decisivo. Esta vez, una circunstancia contingente le removió de nuevo sus emociones frente a la exploración arqueológica. Había sido contratado como interventor mediante la intervención de algunos de sus profesores jesuitas para trabajar, para supervisar el desagüe de la laguna de Guatavisa, en búsqueda quizá, los que estaban haciendo eso, de tesoros, y fue contratado por el doctor Luis Duco Gómez, director de el INCAN. Empieza entonces a tejerse una red de relaciones personales que indudablemente, a pesar indudablemente de los aspectos teóricos, etcétera, que son fundamentales, como han presentado Roberto y Felipe, van a ser muy fundamentales en su formación y sobre todo con quienes puede conversar, porque creo que eso es un elemento muy importante que incluso es el sentido de una academia, es la conversación, que es el sentido de la academia, incluso de Sócrates, etcétera, 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 ¿no? Es decir, quiénes eran sus interlocutores. En la Escuela de Antropología, como nos lo ha mencionado acá, encontró también un programa de antropología particularmente estimulante. Allí tomó cursos de antropología física con el catalán José Recasens, que había venido a Colombia, como ya también lo citó a Recasens, el profesor Correal, en 1941, y formaba parte de los jóvenes profesores del mencionado instituto. Antes de su venida, Recasens fue discípulo en París, en unas circunstancias muy complejas del exilio de él, había sido derrotado los republicanos, él logra huir, se pasa al lado francés y allí conoce a Alabat Ibrahim, investigador, en este caso el paleolítico europeo, célebre, y de las cuevas, de Lascaux y otros, quien en los años subsiguientes sería Recasens, junto con su esposa María Rosa Mayol, conformarían con él una gran amistad y profesional. Recasens era un gran humanista, era quizá un humanista del siglo XVI, de acuerdo con Alicia de Rey, y nosotros que lo tuvimos también como profesor, algunos difieren, pero a mí me gustaba mucho Recasens porque empiricando la teoría de los pitecántropos, etcétera, nos los dibujaba en el tablero, y el pitecántropo, las neandertales, etcétera, y quizá eso fue lo que se me quedó más de su curso de antropología física. En 1943, Recasens había redactado para sus estudiantes del Instituto Etnológico Nacional un curso de prehistoria general
en la cual exponía los lineamientos para la clasificación de los materiales según las lecciones de Breuil en la Sorbona, consideraciones sobre geología del cuaternario y materiales sobre paleontología humana. Es decir, los estudiantes del Instituto Etnológico Nacional General tuvieron por lo menos un estímulo, pero no lo desarrollaron, sino en otros campos de la arqueología, etc. Para entonces también Gonzalo leyó los trabajos de otro exiliado en México, Juan Comas, que también fue para nosotros una lectura, y en particular su libro texto clásico, Manual de Antropología, y otro menos conocida, pero igualmente importante, El hombre americano, la antropología física y el hombre americano de Comas. En México, obviamente, empezaba a gestarse un movimiento mucho más relevante frente a antropología física, etcétera, etcétera, que en nuestro país en ese momento. El antiguo estudiante de medicina contaba ahora con herramientas para describir, y en gran parte con su dedicación y vocación, ¿no?, para describir con precisión la anatomía de los restos humanos encontrados en los diferentes registros desde Labra a Huazuque, etcétera, como lo ha señalado también Felipe Cárdenas. Pero a pesar de ello, su tesis de grado en la Escuela de Antropología sería sobre un tema social en las inmediaciones de Usme, en donde también encuentra un esqueleto muisca que describió con gran detalle. Sin embargo, posteriormente con Sylvia Broadbent, la arqueóloga norteamericana que había venido a trabajar en la Universidad de los Andes, ¿no?, que además era lingüista, que además fue historiadora, que además andaba haciéndose investigaciones como sus 13 gatos, ¿no?, entre otras cosas, empezaría a explorar la cerámica herrera, diferente a la típica muisca o quizá premuisca que mis colegas conocen muchísimo mejor que yo. Y en este contexto, enfrentado a una excavación en Zipaquirá, encuentra en un estrato inferior a depósitos la cultura muisca, unos estratos inferiores a depósitos de cultura material de la cultura muisca, unas piedras, entre comillas, que le llaman poderosamente la atención. Las palabras piedras las digo yo, ¿no? Tal vez le recordaron esos guijarros semejantes a los que los niños observaban en Gachalá, pero ahora percepción se ha afinado y también la colaboración de Van der Hamen y de Hör, que van formando un equipo de trabajo. Tal vez las mira de reojo, las observa de diversos ángulos y luces del día, como me comentaba precisamente Álvaro Botiva, que cuando salían a campo con el profesor Correal y encontraban diferentes instrumentos líticos, él les enseñó a cómo observar estas puntas de fabricación humana diferentes a las piedras comunes y corrientes o incluso de los fósiles, porque los fósiles también son piedras que se son interpretados. No, tal vez las mira de reojo, repito, no son piedras naturales, tampoco fósiles. Ha encontrado herramientas que tampoco son de las muiscas. Se ha topado con 400 instrumentos líticos elaborados en su mayor parte con la técnica de percusión, con materiales de lidita del Cretáceo superior, de cazadores tempranos, con el sitio de Labra. Aquí se topa con el Labra que se ha mencionado acá como su primer encuentro con la cultura de los cazadores recolectores, con una perspectiva también interdisciplinaria. Y han emergido las huellas de las primeras sociedades cazadoras recolectoras de 12.400 años al presente, a las cuales ha dedicado su larga y prolífica vida, encontrándolas a lo largo y ancho de Colombia,
junto con sus animales de presa y plantas, sus abrigos, sus difuntos, sus tipos humanos y enfermedades, pero también el comportamiento de los animales. Ha sido un recorrido con frecuencia en equipo, ya dije, al principio con Hurt y después con el profesor Van der Hamen, como se ha mencionado acá, y otros colaboradores, entre ellos muchos estudiantes, en los cuales, algunos de los cuales siguieron de alguna forma sus pasos y que recuerdan las palabras, y que cuando uno habla con ellos, recuerdan las palabras que el profesor Van der Hamen le decía a Gonzalo cuando recorrían caminos y paisajes en busca de las huellas de aquellas sociedades con cierto sin suerte, y que pese a su extraordinaria pericia a identificar los sitios, nada encontraba. La pericia del doctor Correal, que efectivamente encontraba los sitios porque sabía cómo encontrar los sitios. El último investigación del doctor Parnejana en Pubenza, él encuentra un pequeño mamut, ¿no? Y otros en un antiguo humedal, digámoslo así, y nos recuerda ahí que efectivamente, entre otras cosas, los buscó ahí porque los elefantes del África también muchas veces van a tomar agua y también muchas veces quedan enterrados en el fango, y esto pues era un indicio de poder buscar, como haría también Tibitó, etcétera, y en otros sitios. Pero cuando estaban un poco desconsolados de no encontrar nada, y en muchos viajes que iba con su esposa Gloria, ¿no? Van der Hamen le decía, doctor Correal, ponga el radar en acción. Y el radar era la absoluta sensibilidad casi extrasensorial, ¿no? Que tenía el doctor Correal para encontrar el sitio, y nos comentaba a Jefferson, a mí, Gloria, cómo iban en un jeep, pues atestado de estudiantes, o quizá con algunos estudiantes, a veces hasta Gloria manejando, ¿no? Y el doctor Correal decía, pare aquí, frenaban de en seco, se estropeaban un poco la gente y encontraban un sitio. No era un milagro, era la combinación de lo que es en realidad un investigador, en que a pesar de los instrumentos, la intuición sigue siendo fundamental, ¿no? Y en realidad los grandes descubrimientos han sido porque ha habido perseverancia y porque dar un pasito más allá, de pronto intuitivamente se logra algo que antes no se conocía. Bueno. Doctor Correal, insisto, enciende el radar. Y esa intuición de sentir los campamentos o lugares de aquellos hombres y mujeres que se convirtieron, a pesar de los miles de años de distancia, en sus compañeros de ruta, hasta hoy en día, entre otras muchas cosas, van a marcar el destino y la obra de Gonzalo Correal durante casi 40, 50 años, ¿no? Creo que en otros aspectos quisiera yo resaltar cómo Gonzalo Correal perseveró a pesar de las dificultades, ¿eh? También tuvo apoyos importantes, entre otros del doctor Luis Duque Gómez, y sobre todo, diría yo, dentro de mi perspectiva, tuvo la virtud de colaborar con otros y de conversar. Y tuvo un ambiente intelectual, aunque restringido, no obviamente de otros países, incluso como Brasil o quizá como México. Sin embargo, esa familiaridad y esa conversación con diferentes personas, incluyendo, como decía doctor Correal, a Gerardo Molina, que lo lleva a partir de Blanca Ochoa de Molina, lo llevan a la Universidad Nacional, al Departamento de Antropología y pronto al Instituto de Ciencias Naturales, que había fundado pues Pérez Arbeláez, otro gran sacerdote que merece una biografía, ¿no? Y allí entonces Gonzalo Correal podrá conversar de una manera privilegiada con botánicos, con zoólogos, etcétera, pero también podrá enseñarles a ellos, como a toda esta nueva generación de antropólogos y de arqueólogos del Instituto de Ciencias Naturales o de otras personas que ya fueron mencionadas por Gonzalo, transmitiendo esa experiencia. El doctor Correal nos decía
que estaba más bien en un plan de retiro. No, yo diría que no. Doctor Correal, usted tiene muchísimo que enseñarnos, ¿no? Y tiene muchísimo todavía que transmitirnos, de manera tal que ojalá, y creo que en el seno de la academia sí agradecemos mucho, en mi parte, a la junta directiva, en particular, pues a asesoría del secretario, obviamente al presidente y a toda la junta directiva, porque nos da la posición de mostrar cómo efectivamente la antropología, las antigüedades, digámoslo así, de nuestros antecesores forman parte fundamental de nuestra academia, y hombres como Gonzalo pues son un honor y nos honra que sea nuestro académico en este momento condecorado y reconocido merecidamente con la medalla del centenario, como también hace unos 3 años otra gran arqueóloga, doña Alicia, que sí cumplía los 100 años, ¿no? También fue reconocida con esa visita, y yo creo que nosotros como antropólogos estamos muy agradecidos y honrados con la academia por esa también disposición a reconocer el trabajo de estos pioneros de intelectuales del país. Bueno, muchas gracias. De la audiencia para los 3 conferenciantes, por favor. Elena Groth tiene algo que decir. Puedes pasar, Elena. Muchísimas gracias. Quiero principalmente felicitar al doctor Correal, a quien conozco desde hace muchísimos años y que nos ha unido también en muchas ocasiones de investigación, de trabajo. Muchísimas felicitaciones, doctor Correal. Felicitaciones también a Gloria, su compañera permanente. Muchos ratos de conversación en su casa, llenos de recuerdos, de gratitud con ustedes. También quiero felicitar a la Academia de Historia por haber generado este homenaje y haber conseguido estos conferencistas tan valiosos que aprendimos tanto, primero del doctor Correal y después de ellos, y seguimos aprendiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Y pienso que en otras ocasiones siempre vemos también, hemos visto al doctor Correal y a Gloria en otras academias, o sea, tiene que ver con medicina, tiene que ver con las ciencias, desde luego, miembro académico de todas estas instituciones. Entonces, en mi particular interés, ahora que tengo algo que hacer en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, un mensaje muy importante en nuestra academia de felicitación. Muchas gracias. Bueno, mil gracias a la doctora Elena Groth por estas palabras que corresponden perfectamente. No solo, como ella dice, porque tiene que hacer algo, sino que ha hecho mucho en la Academia de Ciencias. Fue la presidenta, ahora es la vicepresidenta, y yo me imagino que cada academia tendrá el honor de honrar a Gonzalo Correal. Ciencias, medicina, nosotros decidimos iniciar gracias a un comentario que se dio en un recinto al que vamos a pasar ahora, que es el Salón de los Virreyes, con una copa de vino. En esos momentos, cuando se conversa después de las sesiones, surgen ideas como esta, Felipe, Roberto, ¿te acuerdas? De honrar, Jorge, Roberto, a personas tan destacadas como Gonzalo para nosotros y para la historia. En ese sentido, señor secretario, si me deja cerrar. Bueno, entonces voy a cerrar la sesión. Sí,
Sí, vamos a hacer un par de comentarios, pero quiero cerrar la sesión con dos apreciaciones. Hoy ustedes ven que estamos enmarcados por óleos de 4 fundadores: Eduardo Posada, José Manuel Marroquín, José Joaquín Casas y Antonio María Ibáñez. Esto es en una esquina del centro de Bogotá. Esta es una reunión muy especial, muy bonita, pero tenemos el privilegio de tener otros personajes vivos, como Gonzalo Correa Urrego, Roberto Pineda Camacho, Jorge Morales Gómez, Felipe Cárdenas Arroyo y Roberto Lleras Pérez, que dan el contexto del que estos 4 fundadores estarían muy orgullosos. No hay que olvidar que la revista de la Academia Colombiana de Historia se llama Boletín de Historia y Antigüedades. Las antigüedades fueron determinadas desde el primer momento como un aspecto fundamental de la historia de Colombia. De tal manera que con eso y con una referencia a lo que Roberto Pineda llamó el radar de Gonzalo Correal, yo lo llamé la sensibilidad de Gonzalo. Él tiene una extrema sensibilidad para detectar los lugares, es lo que yo he sabido por quienes lo han conocido en su tamaño, en su trabajo. Entonces, cerramos esta sesión. Quiero darle la palabra a una sola persona. Inés, me disculpas, se la voy a dar a Pablo Pérez. Primero, alterando la ideología de género, si tú me permites, en razón a que él es un arqueólogo reconocido. Pablo, ¿quiere pasar acá? Buenas noches. En primer lugar, felicito a mi profesor Gonzalo Correal. Yo como alumno, exalumno y egresado de la Universidad Nacional, tuve una oportunidad. No fue directamente profesor en ninguna materia mía, pero sí íbamos al Instituto de Ciencias en ocasiones a ver algunas cosas. Posteriormente, en el año 95-96, que yo gané el Premio Nacional de Arqueología de Colcultura, el profesor Correal fue el tutor mío en el proyecto y a partir de eso también después en Ingetec, algo que no se conoce mucho, fue que él participó como asesor en el proyecto hidroeléctrico Alto Andaquí. Y tuvimos la oportunidad de estar haciendo unos reconocimientos de campo en la zona del Alto Putumayo, para un proyecto hidroeléctrico que no se desarrolló, pero donde en campo tuve la oportunidad de ver lo que me decían, la sensibilidad. Es que muchas veces nos preguntan a los arqueólogos sobre los sitios arqueológicos, ¿cómo los detectamos? Y buena parte pues es el conocimiento del territorio, el medio, la geomorfología, la información, pero también está la intuición. Entonces me acuerdo de algunos recorridos que hicimos con él. Entonces el profesor Correal iba con le hicimos un bordón, un palo, y pasábamos por algunos sitios donde habían aforamientos rocosos y abrigos. Entonces él golpeaba, decía, aquí no hay, sigamos. Y era que teníamos muy poquito tiempo. Entonces, y que en esa época, estoy hablando del año 97, la situación en el Putumayo no era muy segura. Nos sucedió una anécdota cuando nos dirigíamos. El profesor Correal no se dio cuenta bien de la cosa, de la situación. La cuento ahorita, después de 27 años más o menos. Salimos de Mocoa y íbamos para Puerto Asís porque no había el aeropuerto de Villagarzón. Entonces nos fuimos. Me acuerdo que incluso tenía la camioneta que nos dieron era la mejor que había allá en ese momento, era una Nissan, y incluso el conductor le decían que era el gomelo porque andaba bien apegado. Y cuando salimos ya íbamos adelante de Villagarzón, siempre en ese momento la vía era toda destapada,
se nos pegó atrás una Toyota, lo que llaman carezapo. Él no se dio cuenta, el conductor y yo sí nos dimos cuenta, y eso fue, se puso esa camioneta como a 100 kilómetros por hora. Llegamos a Puerto Asís, hicimos el check-in, nos metimos al frente al restaurante. En el restaurante nos tomamos unas cervezas y cuando vimos fue que como a los 5, 10 minutos, 15 minutos llegó la otra Toyota y del impulso que le había cogido en la que nosotros íbamos, saltó una piedra y le rompió el panorámico. Pero pues nosotros y con el conductor estamos de acuerdo que nunca, no podíamos dejar que la Toyota se nos hiciera al lado, porque si era gente, pues a cualquier atentado o lo que sea, pues ahí nos pegaban, entonces tocaba, y él no se dio cuenta. Posteriormente viene otra cosa que dice mucho del carácter y del modo de ser de él. Entonces, estábamos trabajando en INGT, él era el asesor y la oficina, el laboratorio lo teníamos en el sótano. Entonces yo a veces subía al cuarto piso y se quedaban los otros muchachos, los otros arqueólogos trabajando y yo bajaba y no encontraba a nadie. Y olían como a la media hora. Entonces me decían, no, es que lo que pasa es que vino el profesor Correal y le pagaron y decía, muchachos, camine que vamos a comer algo. Y se iban. Entonces a mí me parece que esto es importante y dice mucho de él. El trabajo del Putumayo es un trabajo que no se conoce eso, pero sí hicimos un estudio, participamos, él era el asesor, yo era uno de los arqueólogos, el arqueólogo coordinador, y eso fue un proyecto muy interesante que no continuó, pues, porque ese desarrollo eléctrico tenía unos problemas ambientales grandes. Gracias. Bueno, con esa anécdota de Pablo, uno se da cuenta que el radar y la sensibilidad de Gonzalo es para las cosas importantes. Inés, ¿quieres hacer una intervención muy corta, por favor? Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Ha sido muy ilustrativa su conferencia. También la participación de los demás expositores y para mí, para mucha gente es un mundo totalmente desconocido eso de los pobladores antiguos y además llegar a esas precisiones. Entonces esos particularismos históricos que usted llama, esas relaciones que se hacen, a mí me llamó mucho la atención que además de los descubrimientos científicos, digamos, de las momias, los esqueletos, los huesos, eso de las enfermedades, pero muchísimo, porque uno no se imagina entre esos pobladores, pues la sífilis. Uno cree que la sífilis es una cuestión de contagio sexual, de mucha cosa de esa. Y enfermedades degenerativas en las articulaciones. Entonces esas son precisiones muy importantes y que nos dan cuenta también del trabajo que ellos hacían, de la conquista de la naturaleza y de todo eso que nos están enseñando a nosotros, que de los, digamos, responsabilidades que tenemos con la naturaleza, así como la tuvieron los primeros pobladores de estas tierras. Muchas gracias por esa ilustración, porque no me imaginaba todas esas relaciones. Gracias, Inés. Una precisión que probablemente estará de acuerdo Gonzalo, de microbiólogo, Inés, es posible que esa sífilis sí tuviera que ver con cosas sexuales y cosas de esas en esos habitantes también. Eso no quiere decir que no da, ¿cierto? Que no da. Pero bueno, estamos ya en una fase que es mejor atenderla con un vino al que nos invitan muy generosamente Gloria y Gonzalo y dos donantes anónimos más.
para que pasemos allá al Salón de los Virreyes, en donde no solo hay virreyes, ustedes verán que hay un presidente liberal, hay un fiscal de Nuevo Reino y hay un funcionario colonial muy importante. Entonces, pasemos allá y vemos esa sesión. Y gracias. Perfecto, muchas gracias.